Y está con nosotros la prestigiosa doctora Lorian Jiménez, quien es jefa del Laboratorio de Genética de la UNAM. Ha publicado cosas fundamentales para entender lo que está ocurriendo en México con el COVID-19. Ha sido crítica a las políticas públicas para enfrentar la pandemia. Doctora, nos da mucho gusto saludarla. ¿Por qué las vacunas no han frenado esta tercera ola de contagios? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Francisco. Gracias por la invitación. Bueno, las vacunas no han frenado esta ola de contagio porque es evidente y hay todas las evidencias de la ciencia que la vacunación es un medio, una herramienta indispensable para que en el mediano y largo plazo logremos blindarnos contra tener mucha gente enferma y desde luego contra esta inmensa pérdida de vidas que no parece cesar, ¿no? Entonces, la vacunación nos va a proteger de parar la muerte, pero la vacunación no es un remedio absoluto y desde luego no es un remedio inmediato. La vacunación va a comenzar a impactar sobre el desarrollo y el avance de la pandemia en las diferentes regiones del mundo, cuando en esas regiones se logre tener esquemas completos de vacunación a proporciones ya muy amplias de la población, y por muy amplias me refiero arriba del 80%, ¿no? Entonces, en este momento, mientras que nuestras autoridades se han desvivido por tratar de dar la falsa impresión de que por la vacunación, esta es la mentira de moda, ¿no? Esta es la retórica de moda, decir gracias al avance de la vacunación, los hospitales no se han saturado. Mentira. Si de repente no se han saturado es por otras razones, no por el avance de la vacunación, y los hospitales tarde o temprano van a terminar saturados si se sigue permitiendo que los contagios se propaguen y se sigan dispersando en nuestras comunidades sin control. Entonces, la vacunación es algo que nos va a servir desde luego mucho para que en un futuro, esperemos que no sea demasiado lejano, podamos ver a la enfermedad COVID-19 como hoy vemos, por ejemplo, a la poliomielitis, ¿verdad? Una enfermedad que ahí está, que es mortal, que es muy grave, pero que no vivimos el día a día preocupándonos de contagiarnos por una enfermedad que ya controlamos muy bien a través de la vacunación. Eventualmente COVID-19 va a ser así, pero mientras ese día llega, es absolutamente indispensable que los esfuerzos se basen en detener la propagación del virus. No hay tal cosa como dejar que el virus, que los contagios se sigan dando descontroladamente y que esto no vaya a repercutir en las hospitalizaciones y muertes, no en este momento. Porque esa es la impresión, ¿no, doctora? Que la Secretaría de Salud parece que se ha relajado porque dice, mire, ya se vacunaron los adultos mayores, ya se están vacunando los más, digamos, jovencitos también ya comienzan a recibir sus vacunas. Ya nos podemos relajar. El viernes, dice la jefa de gobierno, hay semáforo amarillo, luego dice la Secretaría de Salud, no, es semáforo rojo, y luego dice la jefa de gobierno, bueno, total, no importa tanto el color del semáforo, el chiste es que no podemos cerrar las puertas y tenemos que seguir trabajando. Bueno, desde luego que hay que seguir trabajando, y si la jefa de gobierno o el doctor López, la jefa de gobierno de la Ciudad de México o el doctor López-Gatell pudieran explicarnos cómo podemos seguir trabajando, ¿no? Cuando ellos se ponen las pilas para hacer lo que es su deber y obligación, que es establecer medidas coherentes, permanentes y efectivas para contener la propagación de esta enfermedad en nuestras comunidades. Estamos en una conversación con la doctora experta en este tema de COVID-19, que ha sido muy crítica a las políticas públicas, sobre todo lo que ha hecho el doctor López-Gatell. Lorian Jiménez también forma parte de este proyecto Salvemos Conciencia. Doctora, nos hablaba sobre lo que debe ser y lo que debe hacer el gobierno para enfrentar la pandemia. Sí, claro. La situación aquí que tenemos muy complicada es esta, ¿no? Se habla, pues es que necesitamos abrir las actividades económicas, nadie lo niega, nadie lo duda siquiera, no solo las actividades económicas, hay que abrir las escuelas, hay que abrir los teatros, hay que abrir todas nuestras actividades humanas, desde luego, y esto sería posible si nuestras autoridades finalmente afrontaran la responsabilidad y obligación que les compete
para establecer estrategias epidemiológicas de contención coherentes y permanentes que permitan finalmente controlar la propagación de esta enfermedad en nuestras comunidades. Lo que el gobierno de México quiere es ahora sí tenerlo todo sin hacer nada, ¿no? Es decir, quieren abrir los negocios, pues claro, todos queremos que eso pase, pero quieren hacer eso, y las escuelas, ¿no? Pero quieren hacer eso sin tomar ninguna medida más que la vacunación. Ahora están en un plan en el que están abiertamente negándose a emprender alguna acción que sea conducente a detener la propagación del virus. Dicen, estamos vacunando, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México repite, bueno, vamos a agilizar la vacunación, vamos a seguir vacunando. Lo que no le dice a los ciudadanos es que esa gente que hoy se vacuna con primera dosis podría estarse muriendo en una semana, ¿sí? Es decir, estas personas, la vacunación tiene un efecto que se ve hasta el mediano y el largo plazo. No se ve de forma inmediata. En este momento lo que tenemos es el peor repunte que hemos tenido durante toda la pandemia. Los hospitales se están saturando y las muertes comienzan nuevamente a escalar. Si nuestro gobierno quiere que no se vuelvan a sumar, porque hay que decirlo, tanto el doctor Arturo Erdely, que es un experto, doctor en ciencias matemáticas, que hace hoy por hoy algunas de las estadísticas y proyecciones más serias que se llevan en nuestro país sobre la pandemia, él está estimando que de aquí a fin de año podríamos estar sumando otras 70,000 muertes, ¿sí? Y esto no hay vacunación que pueda ocurrir suficientemente rápido para detenerlo. Hoy por hoy, con vacunación o sin vacunación, con camas de hospital o sin camas, con ventiladores o sin ventiladores, si queremos que la gente se deje de morir, necesitamos detener la propagación del virus. Y eso lo hacemos en parte nosotros, la población, cada uno de nosotros, pero en gran medida es una responsabilidad gubernamental que desgraciadamente nuestras autoridades no han querido afrontar desde hace más de 1 año y medio. Y por último, doctora, ¿qué pasa con los niños? Hay padres de familia que están muy preocupados, no quieren que regresen a las clases, a las aulas. Pues están muy preocupados y con justa razón, ¿no? Es decir, si tomamos, si ajustamos en una base poblacional los grupos por grupos de edad, el repunte que estamos viendo ahorita, los grupos proporcionalmente más afectados en este momento son los menores de 6 años. Si consideramos los menores de 6 años, de 6 a 11 años y de 12 a 17 años, sobre todo de 12 a 17 años, es el grupo que tiene una aceleración más rápida en casos positivos. Entonces nos preocupa a todos, a los padres de familia y a cualquier ser humano que vive en este país y que esté viendo la situación como está. Es decir, pues, ¿se puede volver a las aulas? Sí. ¿Se puede volver con seguridad? Sí. Pero no se puede volver simplemente porque nos sentimos cansados y no queremos que nuestros hijos, como por ahí se dijo, se pasen el día en el Nintendo, ¿no? Esas no son razones para volver. Para volver se necesita que el gobierno y las autoridades establezcan las medidas de seguridad necesaria en las escuelas, tanto públicas como privadas, que permitan que los niños regresen. Y necesitamos estar en un momento en el que los contagios en la población estén en un nivel suficientemente bajo para que sea seguro el regreso a clases. En este momento, con el repunte tan grave que tenemos en 32 de los 32 estados que conforman nuestro país, no es definitivamente posible un retorno que sea seguro a las aulas. Doctora, pues un placer haberla escuchado. Gracias por estos conceptos con tanta claridad que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo en México y lo que no se está haciendo para enfrentar esta pandemia. Gracias, doctora. Al contrario, un placer.